Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Agustín González Chusiño. Soy investigador predoctoral del Departamento de Sociología 1 de la Universidad de Alicante y estoy aquí para presentar la comunicación Aproximación a las dinámicas de colaboración y cohesión social en edades tempranas, una propuesta de la investigación, acción participativa y app para el cambio social. Comunicación que he elaborado junto a mi compañero Pablo de Gracia Soriano, también del Departamento de Sociología 1 de la Universidad de Alicante, y mi compañera María José Sánchez Ramón, en este caso es del Departamento de Sociología 2 de la misma universidad. En primer lugar, cabe exponer que esta investigación, esta comunicación deviene de la elaboración del primer plan de infancia y adolescencia de Ontinyent, el cual surge a partir de la colaboración técnica entre el Departamento de Sociología 1 de la Universidad de Alicante, al cual pertenezco, y el Área Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Ontinyent, el municipio que se encuentra en el sur de la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, tal y como podéis ver en el pequeño mapita que he introducido en esta diapositiva. A partir de esta colaboración técnica se lleva a cabo una metodología de investigación-acción participativa a partir de la cual se elabora dicho plan de infancia y adolescencia a la vez que se incide en la investigación de ciertas dimensiones y ciertas cuestiones respecto a la infancia y la población adolescente. Los objetivos en el caso de esta comunicación, y eran uno de los objetivos iniciales, digamos, más a título académico durante la aplicación de durante la elaboración de este plan, se basan en dos preguntas. La primera es hacia qué dirección tienden los actuales procesos de socialización mediados por las TIC entre la población infanto-juvenil y si estos tienden a un comportamiento de carácter más colaborativo o lo hacen hacia comportamientos más individualistas, en línea quizás con ciertas preocupaciones que existen actualmente en la sociedad y también en parte de la literatura académica sobre el riesgo de aislamiento y de un exceso de individualización relativo a la dinámica generada por dichas tecnologías. De esta forma nos planteamos dos objetivos. El primero es analizar las tendencias y subjetividades en torno a las dinámicas de colaboración y cohesión social en dichas edades tempranas, más bien en la infancia y la adolescencia, por especificarlo de mayor medida, y detectar de forma exploratoria las variables que influyen a la hora de determinar las principales diferencias en torno a la capacidad de colaboración y participación, con especial atención a los procesos de socialización digital. Como se plantea en este objetivo, se trata de una investigación de carácter más bien exploratorio, debido a que la metodología del IAP nos impide, no nos ha permitido, digamos, incidir de una forma confirmatoria en estas cuestiones, sino más bien explorar en función de una serie de metodologías, de técnicas de investigación, que se han aplicado durante la aplicación de dicha metodología. En el plano metodológico se ha llevado a cabo una serie de talleres participativos con alumnos o grupos más bien escolares desde segundo de primaria hasta cuarto de la ESO o de educación secundaria obligatoria. En total se han realizado 11 talleres en 7 centros educativos con un total de 232 chicos y chicas. Además de esta metodología basada en talleres participativos, se ha llevado a cabo un proceso de observación participante en los mismos por parte del equipo investigador, analizando los grados de participación, las formas de participación y las dinámicas de colaboración que se daban a lo largo de la ejecución de estos talleres. Las dinámicas aplicadas en los dichos talleres dependían del nivel escolar en el que nos encontrásemos, dado que evidentemente las distintas edades, con tantos rangos de edad a la hora de realizar los talleres, implican la necesidad de adaptar las distintas técnicas. De este modo, en los grupos inferiores a cuarto de primaria, lo que se ha hecho es dividir el aula en 2 o 3 grupos, identificando problemas y propuestas de forma colectiva a partir de una serie de preguntas básicas, moderados
estos grupos por los investigadores para posteriormente llevar a cabo un proceso de votación y selección colectiva de problemas y soluciones por parte de todos los grupos. Por otra parte, en los grupos de cuarto de primaria, cuarto de educación secundaria obligatoria, la técnica ha consistido en dividir el aula en hasta 6 grupos, dependiendo del tamaño del mismo, las condiciones que se nos permitían en cada caso y también las posibilidades de moderación por parte del grupo de investigación. Y estos grupos, a cada uno de estos grupos se les asignaba una temática concreta que debían de trabajar, siendo estas educación por un lado, tecnología, entorno urbano y participación, actividades y obligaciones, confinamiento y COVID, y por último ocio, tiempo libre, familia y cultura. La introducción de la temática de confinamiento y COVID responde a que, dadas las fechas en las que se lleva a cabo esta investigación, a lo largo del segundo y tercer trimestre de 2021, nos pareció al equipo de investigación que a partir del fenómeno que podríamos llamar el fenómeno de la epidemia, de la pandemia mundial, el confinamiento, etcétera, etcétera, podrían emerger una serie de cuestiones de interés para la planificación y para la investigación sociológica. Estos grupos, en una primera fase, debían de detectar y definir los problemas individualmente para posteriormente ponerlos en común junto a su grupo, a su subgrupo, ¿vale? Es decir, cada uno individualmente debía de plantear una serie de problemas para luego ponerlos en común, acordar cuáles serían los más importantes y en una segunda fase cada uno de los subgrupos debía de pasar los problemas que habían identificado a otro subgrupo, a otro de los grupos, para que el otro grupo plantease una serie de soluciones a cada una de esos problemas, adoptando un rol político. Y en este caso, el primer grupo, el que había pasado los problemas que habían identificado a sus otros compañeros, pues reciben problemas relativos a otra área temática. Aparte de esto, por exponer un poco con mayor amplitud las técnicas aplicadas en su conjunto para la elaboración del plan, también se llevó a cabo un concurso de dibujos a partir del cual analizamos algunos elementos entre la población inferior a segundo de primaria. Sin embargo, en el caso de esta parte de la investigación, de lo que se presenta en esta comunicación, esos dibujos, esa parte del análisis no ha sido utilizada. En el plano teórico partimos de 3 grandes temas o 3 grandes ámbitos. El primero sería el de la infancia y el cambio social, donde introdujimos la cuestión del COVID y la pandemia. En segundo lugar, la brecha digital y las nuevas desigualdades digitales. Y por último, los procesos de socialización digital y de exclusión social. En el caso de la infancia y el cambio social, partimos de las ideas de que existe una infravalorización de la infancia como ciudadanía de pleno derecho, por lo cual la infancia no es escuchada y no es considerada de la forma que debería de serlo a la hora de plantear las medidas públicas o la gestión de los hogares, la gestión de las familias. Por otra parte, se plantea el papel privilegiado que tiene la infancia a la hora del cambio social, por su gran capacidad de adaptación, y por otra parte se plantea a partir de investigaciones recientes la utilidad que el contexto de pandemia tiene para el análisis de las desigualdades digitales. En el plano de la brecha digital y las nuevas desigualdades digitales, partimos de la idea de la existencia de 3 grandes brechas digitales. La primera sería la brecha de acceso y la segunda la brecha de usos, pero en un tercer lugar, mediada por lo que podríamos llamar capital digital, existe una tercera brecha digital que deviene de la combinación tanto del acceso como de los usos para determinar las posibilidades de aprovechamiento que esa persona tiene de tales tecnologías y de la
capacidad de convertir dicho capital digital en otras formas de capital, como podría ser el capital social o el capital económico. Por último, en el caso de los procesos de socialización digital y exclusión social, partimos de la idea de existencia de una serie de itinerarios de socialización digital, los cuales podrían resumirse en 3 grandes categorías. La primera sería los sobreidentificados, que hace referencia a distintas formas de sobreidentificación con las nuevas tecnologías digitales. En segundo lugar, tendríamos a los desconectados, que hace referencia a distintos itinerarios que sufren de distintos problemas derivados de la desconexión a estas tecnologías. Y por último, los resilientes digitales, que serían aquellos individuos más adaptados de forma funcional a estas nuevas tecnologías. De este modo, los itinerarios sobreidentificados y desconectados son mucho más tendentes y habitualmente en mayor medida se desarrollan adaptaciones disfuncionales a estas tecnologías y tienen una menor capacidad de aprovecharlas para evitar esta tercera brecha digital. Existen, por tanto, problemas de socialización digital, por otra parte, que se relacionan con la privación o el déficit de participación, lo cual implica la incidencia en procesos de exclusión social, es decir, estas brechas digitales y estos diferentes itinerarios de socialización digital implican diferentes capacidades de acceso y de participación que pueden implicar mayores niveles de exclusión social. Querría pasar a los resultados de la investigación, pero antes querría mostraros brevemente una foto de los talleres realizados con niños menores con los cursos inferiores a cuarto de primaria. En este caso creo que era de segundo de primaria. Como podréis ver, esto, digamos, es el resultado final de la sesión, donde los distintos miembros del equipo investigador hemos apuntado en estos posits los distintos problemas y propuestas y las hemos clasificado en una serie de ámbitos para que los niños en conjunto con unos pequeños pegotines de colores circulares voten cuáles son las medidas o las cuestiones que más importantes les parecen. Y entrando a valorar los resultados, querríamos comenzar por la cuestión de la capacidad de toma de decisiones y deliberación colectiva. La variable que hemos encontrado o identificado que tiene una mayor capacidad explicativa es la edad, por lo cual la hemos considerado la variable principal a la hora de explicar las diferencias en nuestros resultados, de tal manera que a menor edad, mayor participación y capacidad de deliberación colectiva hemos identificado entre los grupos. Por otro lado, a menor edad también hemos identificado una mayor conciencia social, podríamos decir, en el proceso de decisión, de tal manera que a la hora de plantear problemas y soluciones lo hacen teniendo en cuenta en mayor medida las realidades o la situación de otras personas, de sus compañeros o otras personas, digamos, en las personas mayores, las personas con discapacidad, etcétera, y no solamente lo plantean desde sus propios puntos de vista. Por otra parte, un poco subordinada a esta variable de la edad, encontramos cómo los itinerarios de socialización digital también parecen ser explicativos, de tal forma que los indicadores, cuando hemos encontrado indicios de un mayor grado de itinerario de socialización digital de carácter tecnoresiliente entre los grupos, hemos encontrado mayores niveles, mayores capacidades de toma de decisiones y deliberación colectiva, es decir, una mayor propensión a la participación, lo cual se da mayoritariamente hemos identificado mayoritariamente entre los grupos más jóvenes. Y por otra parte, una mayor preponderancia de itinerarios o de indicadores que nos han llevado a pensar en itinerarios de socialización más sobreidentificados o más desconectados, implican una menor capacidad de participación, lo cual hemos identificado en mayor medida en grupos de mayor edad. Y por último, también hemos encontrado cierta determinación o cierta relación con la titularidad del centro, de tal manera que una mayor preponderancia de indicadores de socialización digital menos disfuncionales
en centros privados concertados. Es decir, hemos encontrado como ciertos itinerarios de socialización digital más tecnoresilientes se encuentran en los grupos de los centros privados concertados, posiblemente por una formación más orientada a las TIC, lo cual se puede ver en algunos de los equipamientos disponibles en los centros educativos. Por tanto, se observaron comportamientos menos o tendencias menos disfuncionales. Por otra parte, no obstante, también en algunos centros de titularidad pública donde se presta gran atención a cuestiones relativas a la cohesión social, se han identificado también mayores niveles de participación y de capacidad de deliberación. De tal forma que podríamos plantear que resulta un poco complicado saber si estas diferencias se derivan de la titularidad del centro, con lo que ello pueda conllevar, o es una cuestión relativa al grado de cohesión social en el aula, de tal forma que cuanta mayor es la cohesión social, mayor grado de participación y mayor capacidad de deliberación muestran los niños y las niñas. Pasando a la cuestión de las subjetividades infanto-juveniles, hemos clasificado los resultados en 4 grandes categorías. La primera sería actividades y tiempo, la segunda entorno y participación, la tercera ocio y relaciones sociales y la cuarta ocio, TICs y salud mental. Como podréis comprobar, la cuestión del ocio está en 2 de estas categorías, pero esto lo hemos planteado así porque en cada caso se trata de formas de ocio relacionadas con otros elementos, con otras cuestiones, en un caso con las TICs, en otro con las relaciones sociales, y por tanto hemos considerado separarlo en lugar de juntar esos 2 elementos en cada caso, aunque la cuestión del ocio se repita en más de una de las categorías. En el caso de las actividades y tiempo, hemos identificado un amplio descontento con los ritmos de vida, según el cual hay una falta de atención importante por parte de las familias, reconociendo ellos esa necesidad de conciliación habitualmente, y de tal forma que se ven, sometidos a los ritmos de vida de sus progenitores, con los cuales ellos no se sienten cómodos, no se sienten bien, y se plantea esa necesidad de ajustar en cierta medida los ritmos de vida de la población infantil y adolescente a sus propias necesidades. También se plantea una paradoja, y es como muchos jóvenes, muchos niños, mayoritariamente esto se da en las edades más tempranas, tienen una gran dificultad de acceso a actividades extraescolares pese a desear hacerlas, mientras que otros que sí que pueden acceder a las mismas se ven forzados en cierta medida a ello y no están a gusto, no están conformes con el ritmo de vida que esto les impone. En el caso del entorno y la participación se identifica una visión muy crítica del entorno, el cual de una forma u otra se identifica como adultista. Además, se identifican ellos que estos espacios, que el entorno no se encuentra adaptado para todo el mundo. Y no solamente se refiere en línea con esa idea de una mayor conciencia social, ¿no?, a la población anciana o a la población con problemas de movilidad, sino que también se refieren a los distintos grupos de edad, de tal forma que se muestran críticos ante los conflictos que muchas veces conlleva que distintos grupos de edad, como pueden ser los niños y los adolescentes, compartan los mismos espacios, cual habitualmente manifiestan como problemático. Por otra parte, hay una preponderancia muy significativa en los grupos de edad más jóvenes sobre el uso y disfrute que hacen de los espacios naturales, y por otra parte manifiestan cómo su falta de participación se debe a en gran medida que no se sienten escuchados, y de esta forma ellos deciden no implicarse o pasan a no implicarse, dado que terminan percibiendo que solamente son, que ellos pueden decir lo que sea,
que no se les va a tener en cuenta. Y de esta forma pues va disminuyendo digamos, el impulso que tienen para esta implicación o participación. En cuanto al ocio y las relaciones sociales, se manifiesta un gran descontento con la falta de espacios para relacionarse y realizar actividades grupales. Manifiestan que se carece de formas de ocio inclusiva y adaptadas por edad, en línea con lo planteado anteriormente, la existencia de distintos conflictos entre grupos de edad. Y por último, identifica una falta de sensibilización ante la diversidad social y funcional tanto dentro como fuera del centro educativo, lo cual está en línea también con ese planteamiento de la necesidad de adaptar el espacio para todos. Por último, en cuanto a la cuestión del ocio, las TIC y la salud mental, esto es algo que nos sorprendió considerablemente. Entre los grupos de edad más jóvenes hay una, sobre todo, pero también entre los adolescentes, se da una preocupación bastante significativa por la salud mental y los problemas de adicciones ligados a las TICs. Nos hemos encontrado muy pocas manifestaciones sobre cuestiones de adicciones a otros aspectos, pero en lo que es el caso de las TICs y también, digamos, los juegos de apuestas, que muchas veces también se hacen, o estas apuestas se realizan también de forma online, ha sido lo más habitual. Si se identifica la adicción, en primer lugar, con esta serie de problemas y no tanto con lo que podrían ser las drogas u otros problemas más habituales, ¿no? Que han sido siempre más habituales. Por otra parte, también se identifican brechas digitales entre sus compañeros, falta de medios, etcétera. Y por último, también se identifican la necesidad de disponer de más espacios para relacionarse y realizar actividades grupales. Esto en contra de lo que es habitualmente la idea, lo que habitualmente la gente piensa sobre cómo los niños hoy en día con las tecnologías digitales tienden a ese aislamiento. En realidad ellos, por lo que hemos podido comprobar en los talleres, desean tener más opciones para realizar actividades grupales y no aislarse. Por tanto, quizás son más los medios, ¿no?, los que determinan ese comportamiento que su propia inercia. Por último, en cuanto a las conclusiones, en el campo de la capacidad de participación y colaboración, pues se identifica que es mayor entre los grupos de edad que no han comenzado a desarrollar de forma avanzada el proceso de socialización secundaria. También se identifica como mayor en función de los niveles de cohesión social en el aula. Y por último, se identifica una falta de opciones, acceso, tiempo y información para participar, sin apreciarse una concepción excesivamente individualista, sino más bien una carencia. Es decir, en todo caso esa tendencia deviene de ciertas carencias, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación, se identifica un notable grado de sensibilización frente a los problemas relativos a las TICs por la vía educativa entre los grupos de menor edad, es decir, se les ve muy concienciados, seguramente por la vía de la formación, por la vía de lo que le digan sus padres, etcétera, etcétera, lo cual pues es indicador de que existe un mayor grado de sensibilización sobre estos temas en la sociedad actualmente, y por experiencia y observación en los grupos de adolescentes, quienes han visto problemas relativos a estas cuestiones entre sus congéneres o entre otras personas conocidas. Por otra parte, pues como hemos dicho, entre las personas, los grupos de mayor edad, encontramos itinerarios de socialización digital más problemáticos, tendientes normalmente en mayor medida a la sobreidentificación, por ejemplo, la sobreidentificación con las redes sociales. Y por otra parte, en los grupos de menor edad se identifica una perspectiva de estas tecnologías más complementaria y menos sustitutoria. Es decir, no ven las redes sociales como su mundo, ¿no?, por decirlo de algún modo, sino que las entienden como una parte más de su día a día que no está tan reñida, digamos, con la parte, digamos, con lo presencial, ¿no?, con el mundo offline, debo decirlo de algún modo. Sin embargo, esto identificamos que evidentemente, en torno en gran medida a la bibliografía,
pese a esto, aún pueden ser vulnerables, es decir, identificamos que en el proceso de socialización secundaria podríamos decir que es cuando más se desarrollan estos riesgos. La formación, probablemente estas nuevas cohortes de edad estén mejor formadas en torno a estas tecnologías que sus congéneres de mayor edad en su momento, lo cual no implica que en el desarrollo de su biografía, sobre todo en el desarrollo de su socialización secundaria, puedan caer en este tipo de disfuncionalidades en torno a las TICs. Por último, en cuanto a los usos del tiempo, pues destacar esa paradoja que habíamos comentado antes: quienes pueden tener un papel más activo se sienten agobiados, mientras que otros carecen de opciones de ocio y participación. En este caso hemos identificado cómo la implicación familiar parece ser la variable que implica un mayor equilibrio a la hora de sentirse satisfechos con este ritmo de vida, o el ritmo de vida que lleven, o la realidad en la que se encuentren. Es decir, si la familia se implica, se sienten menos agobiados aunque hagan muchas actividades. Si la familia se implica, aunque hagan pocas actividades, se sienten más cómodos con ello. Por último, hay necesidades de la infancia que están poco satisfechas frente a la vida acelerada de sus progenitores, y esta velocidad pues impone sobre la población infantil sin suficiente dedicación a la misma. Por último, pues ya en términos de discusiones, plantear 3 cuestiones. La primera es que debe favorecerse la participación, la colaboración y la interacción con el entorno, a la par que se incide en la mejora de la formación tecnológica como medio de prevención. Y por otra parte, se requiere un mayor énfasis en la atención psicológica y pedagógica para orientar problemas de uso disfuncionales de la tecnología. Es decir, con una formación favoreciendo la participación, la colaboración y la interacción con el entorno, y al mismo tiempo incidiendo en esa formación tecnológica para evitar itinerarios de socialización más disfuncionales, se fomenta en mayor medida la participación y la participación y la toma de decisiones, la deliberación colectiva, etcétera. Por otra parte, deben de considerarse los usos del tiempo, incorporando dicha perspectiva a la calendarización escolar, fomentando la sensibilización sobre las necesidades de respetar y atender las voluntades de niños y niñas. Se requiere incorporar más tiempo de descanso y desconexión, así como promover y respetar el tiempo para estar con la familia e introducir medidas que contribuyan a la reducción del estrés. Y por último, se llega a la conclusión de que a través de la investigación, acción participativa o metodología IAP, y desde un enfoque comprensivo, resulta posible abordar las dinámicas de participación y colaboración entre la población infanto-juvenil. Bueno, esto sería todo. Aquí dejo una parte sustancial de la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración de esta comunicación. Muchas gracias por seguir esta presentación, y hasta otra.